El día de hoy vamos a empezar a ver una unidad que es de segundo, que es números enteros, que se simboliza con una letra Z, con una liñita doble en la bajada. Ustedes hasta ahora trabajaron con lo que son los números naturales. ¿Qué son los números naturales o cuáles son? En realidad los números naturales son los que se pueden contar. 0, 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito, ¿sí? Ahora, lo que vamos a ir haciendo este año es completando el conjunto numérico hasta llegar al último. Entonces, el que le sigue van a ser los números Z. Esos números Z, además de tener a los naturales incluidos, también van a adicionar a los números que llamamos negativos. O sea, todos los mismos que los naturales, pero negativos. Y así formamos el conjunto Z. Entonces, Z son los negativos, el 0 y los positivos. Y N, naturales, son solamente los positivos y vamos a incluir al 0. ¿Bien? Entonces, ¿para qué sirven? ¿O dónde se usan? Se usan para muchísimas cosas. Por ejemplo, se usa para la temperatura. ¿Sí? La temperatura puede ser sobre 0, 0 o bajo 0. Sobre 0 serían todos los positivos. 0 sería el 0. Y bajo 0 todos los negativos. Bien. También se usa en historia. Ustedes en historia marcan una línea de tiempo. Para los cristianos, para los católicos, se parte del 0 y la historia empieza. 0 como el nacimiento de Cristo. Bien. Y todos los hechos sucedidos anteriores al nacimiento de Cristo se llaman antes de Cristo. Todos los hechos sucedidos luego del nacimiento de Cristo se llaman después de Cristo. ¿Sí? También se utilizan para las deudas. O sea, en realidad deuda y ganancia. Todo lo que es deuda es negativo. Todo lo que es ganancia es positivo. Debo 20 pesos, tengo 30 pesos. También se utilizan los juegos. Bueno, yo les voy a dar algunos, pero se utilizan en el fútbol, en el básquet y en el juego de cartas, por ejemplo. Hay un juego que se llama chinchón, que cuando se corta con ninguna carta marca -10, por ejemplo. Entonces, bueno, a medida que vamos cortando con algunos puntos, se van restando esos puntos o sumando si voy siempre sumando, ¿sí? Así que más o menos los usos que se utilizan son estos. Ah, me faltaría uno. También en un ascensor, cuando tenemos planta baja, que sería el 0, todos los pisos hacia arriba, positivo, y los subsuelos serían la parte negativa. Y también con el nivel del mar. Con el nivel del mar se dice que 0 sería el punto de partida, nivel del mar. Todo lo que sea hacia abajo, lo que llamamos profundidad,
es lo negativo, bajo el mar, ¿sí? Todo lo que es hacia arriba, montañas, mesetas, llanuras, en realidad sería al revés, porque llanura, meseta, sierras, montañas, sería lo positivo. Bien, entonces es muy importante tener en cuenta estos conceptos. Y otra cosita importante. El número 0, no es ni positivo ni negativo. O sea que el 0 no tiene signo. Podemos decir más 0 o menos 0 y estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la recta numérica. Yo lo que les pido es que ustedes, a medida que van escuchando la clase, vayan tomando nota de lo que voy diciendo, como si estuviéramos en el pizarrón, ¿sí? Y tomando nota de lo que voy diciendo, porque como pueden parar el video, no tendrían problemas de escribir todo lo que se dice, ¿sí? Entonces, puntos de partida para la recta numérica. Recta numérica. Punto de partida para la recta numérica es el 0. Es como una regla. Entonces, si esta medida es 1 centímetro, lo que sigue va a tener que ser igual, lo que sigue va a tener que ser igual, digo en medida, ¿está bien? En distancia. Y lo mismo hacia la izquierda. Todos tienen que tener, si elijo 1 centímetro, todo 1 centímetro de distancia. A la derecha, 1, 2, 3, 4, 5. Si elijo una escala de 1 en 1, ¿bien? Y para acá sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así sucesivamente. Bien. Lo importante es que la distancia del 0 al 1 sea la misma que del 1 al 2, que del 2 al 3, o del 0 al menos 1, o del menos 1 al menos 2, y así sucesivamente. Bien, y acá es importante empezar a entender el concepto de que los números negativos son menores que los positivos, que los números positivos. Bien, cuanto más a la izquierda está el número, más pequeño es, con los números negativos, ¿sí? Los números negativos que se encuentran más a la izquierda son más pequeños. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que decir entre menos 2 y menos 1, ¿cuál es más pequeño? El más pequeño será el menos 2. O sea, menos 2 es menor. Recuerden que esto es menor y la boca grande es mayor. Entonces, menos 2 es menor que menos 1. Menos 5 y menos 6. Vamos a ver quién es menor. Y el que está más a la izquierda es el menos 6. Por lo tanto, menos 5 va a ser mayor que menos 6. ¿Se entiende? Ahora, entre los números positivos, 1 y 3, el mayor va a ser 3. O sea, seguimos con la misma regla que teníamos hasta ahora, ¿sí? Ahora, entre el 0 y un número negativo, el mayor siempre va a ser el 0. Y entre el 0 y un número positivo, el mayor va a ser un número positivo. Eso como es siempre, ¿sí? Bueno, otro concepto que vamos a trabajar hoy es lo que denominamos módulo o valor absoluto.
Valor absoluto, yo ya no voy a escribir siempre valor absoluto, sino que lo voy a abreviar como VA. Deben recordar que VA es valor absoluto. ¿Qué significa módulo o valor absoluto? Son sinónimos, ¿sí? O lo podemos llamar módulo o valor absoluto, y ambos dos es la distancia del 0 a un número. Ahora, esa palabra módulo o valor absoluto no la voy a escribir, sino que voy a decir esto. Si yo quiero la distancia del 0 al menos 2, lo voy a escribir de la siguiente manera. Dos líneas que significan módulo valor absoluto y el número que quiero calcular adentro. Esto que está acá es lenguaje simbólico y esto que está acá es mi lenguaje coloquial. O sea que esto me está indicando la distancia del 0 al menos 2. Entonces, si yo en una recta numérica marco el 0, acá estaría el menos 1 y acá estaría el menos 2, ¿cuánto hay del 0 al menos 2? 1, 2 lugares. Como estamos hablando de distancias, nunca van a ser negativas, sino que siempre van a ser esas distancias positivas. Por lo tanto, la distancia del 0 al menos 2 es de 2 unidades. Ahora, la distancia del 0 al 7 va a ser justamente de 7 unidades. O sea, que sea el número positivo o negativo, la distancia va a ser siempre positiva. ¿De acuerdo? Entonces, la distancia del 0 al menos 2 es 2 unidades. Y la distancia del 0 al 7 es 7. En realidad también lo puedo decir como el módulo de menos 2 o el valor absoluto de menos 2. O sea, hablar de la distancia del 0 al menos 2 o hablar del módulo o del valor absoluto de menos 2 es exactamente lo mismo. Son expresiones equivalentes. Bien. Entonces, este concepto es bastante importante y vamos a trabajarlo este año. Y otro concepto importante es que a partir de ahora vamos a poder hablar de opuestos. Números opuestos. Si yo digo 2, su opuesto es el cambiado de signo. O sea que 2 es positivo, por más que no tenga escrito el signo, es positivo. El opuesto de más 2 va a ser menos 2. El opuesto de menos 5, esto significa su opuesto, para no volver a escribir, el opuesto de menos 5 es más 5 o 5. Sabemos que no necesitamos poner ese más. Entonces el opuesto de un número es el cambiado de signo. Entonces, esto sería lenguaje coloquial y simbólico. ¿Y cómo lo escribo? Si yo quiero decir el opuesto de más 2, escribo menos más 2. Y esto me está indicando el opuesto de más 2, menos 2. Y acá el lenguaje sería el opuesto de menos 5. Entonces, el opuesto de más 2, este es menos, significa opuesto, es menos 2. El opuesto de menos 5 es más 5 o 5, porque no necesitamos poner ese más, ya lo dijimos. Bueno, esto es lo que el día de hoy quería mostrarles. Por un lado, el hecho de para qué sirven los números negativos, que
Los números negativos se llaman el conjunto numérico Z. El uso de los números negativos, que se usan en casi todas las ciencias. Por otro lado, muy importante es recta numérica, ¿sí? Saber cuando un número es mayor o es menor, ¿sí? Que si está más a la izquierda es cada vez más pequeño, si está más a la derecha es más grande. Módulo valor absoluto, que es la distancia del 0 a un número, y el opuesto de un número es el cambiado de signo.